Pie de guía. Bien, este prensatelas tiene este fierrito que ven acá, que es por donde se engancha al portaprensatelas de la máquina. Y esta tiene una regla incorporada que permite coser en la misma línea, o sea, bien recto. Si seguimos el patrón de las rayitas de la guía, podemos observar que la costura siempre es recta, una línea bastante derecha. Hacemos otra línea paralela para observar qué tan derecho nos queda y qué prolijo queda el trabajo. Dobladillo invisible. Tiene esta barrita que es para colocar a la máquina en el portaprensatelas y esta ruedita que ven acá es para ajustar la caída de la aguja. Tiene el huequito para hacer el punto del dobladillo invisible, son 3 puntadas rectas y una zigzag. Ahora lo van a ver en la demostración. Tenemos el dobladillo y volvemos a doblar la tela dejando ese espacio de 1 centímetro. En mi máquina, la puntada del dobladillo invisible es el número 7. Tendrías que consultar el manual de tu máquina para ver cuál es la correcta. Vamos a probar que el prensatelas quede bien puesto. Una vez que hace la puntada zigzag, la aguja tiene que caer apenas tocando el doblez de la tela. Así tendría que quedar la costura por dentro.
Y así por el derecho. Claramente con un hilo del mismo color quedaría la costura invisible. Yo lo hice con blanco para que ustedes vean la diferencia. Cosé botones. Esta gomita azul es la que sostiene el botón para que no se mueva y esta barrita es la que va colocada en el porta prensatelas. Vamos a utilizar la puntada de zigzag, en mi máquina es el número 15, según el ancho de los botones que tengamos que coser. Y longitud de puntada 0, sería para que no se mueva la tela. Probamos cuidadosamente el ancho de la puntada para que no se nos rompa la aguja. Perfecto. Prensatelas para dobladillo. Acá pueden observar que tiene la misma barrita para sujetarla al porta prensatelas y después tiene esta ruedita también que es para calcular la caída de la aguja. Este rulo que ven acá es por donde va la tela haciendo el dobladillo.